Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les voy a invitar a ponerse de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en medio de nosotros para poder acercarnos al trono del Señor con una alabanza agradable a Él. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, sabemos que una de las razones, Señor, por la cual existimos como iglesia tuya es para la alabanza de tu nombre, para la alabanza de ti, Señor. Por eso nos creaste, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, primeramente redarguya nuestros corazones, Señor, para presentarnos, Señor, con un corazón sincero, Señor, delante de ti, Señor, y poder, Señor, tomar este tiempo, Señor, con reverencia, la cual tú eres digno, y poder alabar y bendecir tu nombre a través de estas alabanzas, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, consolando al que viene afligido, Señor, que tú seas ministrando su corazón, Señor, de tal manera, Señor, que salga, Señor, con la paz tuya en esta noche, Señor. Señor, y que seas tú, Señor, redarguyendo nuestros corazones de toda dirección equivocada, de todo camino equivocado. Seas tú, Señor, frenando nuestros pasos, Señor, si queremos desviarnos, Señor. Señor, aunque sea un poquito, Señor, endereza nuestro caminar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya. Que al final de nuestro servicio, Señor, podamos en una forma de iglesia, de compañerismo, Señor, simplemente agradecer por tus muchas bondades, Señor. Bendice a nuestros hermanos que en línea estarán viendo este servicio. Señor, ministra sus corazones donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, ¿cuántos están listos para adorar al Señor? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que el Señor rompe cadenas y Él nos hace libres? Amén. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar.
cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. La 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 la. La 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 la. Dígale con nosotros, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su Amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
amor y verdad. Gloria a Dios, amén. Amén. Hermanos, el Señor nos ama tanto y a veces es bueno ser recordado eso porque, ¿verdad? A veces se nos olvida como tanto nos ama el Señor. Él nos ama tanto que dio a su único Hijo, ¿verdad? Para que diera su vida por nosotros y por su amor es la razón porque podemos tener libertad en Él, amén. En este momento les invito a que le den gracias al Señor por su amor que nunca nos falla, por su amor que siempre está ahí llenando nuestros corazones, amén. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí, porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad, porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí. Me has dado sanidad, es tu amor que me sostiene, tu mirada sobre mí, es tu amor, Jesús, que sana toda herida, es tu amor que me alcanzó, es tu amor que me sostiene, tu mirada sobre mí, es tu amor, Jesús, que sana toda herida, es tu amor que me alcanzó. Porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad,
Es tu amor, Jesús, que sana toda herida. Es tu amor que me alcanzó. Es tu amor que me sostiene. Tu mirada sobre mí. Es tu amor, Jesús, que sana toda herida. Es tu amor que me alcanzó. Es tu amor que me alcanzó. Abba, Abba, Abba Padre. Abba, Abba, Abba Padre. Abba, Abba, Abba Padre. Abba, Abba, Abba. Oh, yo le invito a que se relacione con el Padre Celestial. Dile, Padre, como tú le hables, dile, papito, papá, padre, tú eres mi Padre, tú tienes cuidado de mí. Abba, Abba, Abba Padre. Abba, Abba. Oh, yo sé que tú cuidas de mí, Señor. Tú tienes cuidado de cada una de mis necesidades. Oh, lo has demostrado. Te enviaste a Jesús para traerme contigo, Señor. Abba Padre. Abba, Abba, Oh, dile por última vez. Abba Padre. Abba, Abba, Abba Padre. Es tu amor que me alcanzó. Aleluya. Y como dijera Juan, mirad de la forma que el Padre nos ama. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros. Si prenden las luces y se saludan los unos a los otros con esa sana prudencia, yo les animo que lo haga, ¿ok? Gloria a Dios. Rápidamente los pequeños pueden pasar a su lugar de clase, por favor. Los pequeños pueden pasar a su lugar de clase.
Bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Quiero tratar de consolidar algunas cositas en nuestros corazones, ¿verdad? Siempre procuro estar atento en lo que voy predicando, ¿verdad? O lo que vamos escuchando en este lugar con respecto a la palabra del Señor, ¿verdad? Para procurar ser edificados, y sobre todo cuando el Señor quiere hacer énfasis en alguna situación, en algún detalle o punto, ¿verdad? Hoy le he titulado a la enseñanza: gózate cuando te encuentres en problemas. Gózate cuando te encuentres en problemas. Gózate cuando te encuentres en problemas. Como que esto no es fácil, se oye irónico, porque realmente cuando uno está en problemas, en pruebas, ¿verdad? Es difícil gozarse. Por eso es: gózate cuando te encuentres en pruebas, en pruebas. Gózate cuando te encuentres en pruebas. Las pruebas son arduas, son difíciles, son diversas, y en una forma inmediata, ¿verdad? O en una forma innata, no produce gozo en nuestros corazones, sino al contrario, aflicción, preocupación, angustia, ¿verdad? Ansiedad muchas veces, ¿verdad? Pero hoy quiero dar continuidad a algunas cosas que el Señor ha puesto en nuestros corazones, o hemos escuchado de su palabra en las predicaciones pasadas. Así que pon mucha atención en la forma que el Señor quiera poner una palabra específica hoy en su corazón, amado hermano, hermana. La referencia bíblica es Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago 1, versos 2 al 4, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy a ir despacito, le invito a que lea conmigo esta porción, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, y su palabra dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, te damos gracias por tu Hijo amado. Señor, te damos gracias por el amor tuyo expresado al enviar a tu Hijo a derramar su vida, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Señor, por amor a nosotros, para que un día, Señor, nosotros, por la obra de Él, tengamos seguro no solamente nuestra entrada, Señor, ante tu presencia, sino nuestra estadía en tu presencia eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Señor, y ayúdanos a colocar, Señor, estos conceptos bíblicos, Señor, en el lugar correcto en nuestro corazón, pero que podamos, Señor, ver lo que tú estás haciendo cuando nosotros estamos dispuestos a creer, a confiar en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Antes de entrar a la introducción que corresponde a este pasaje, ¿verdad? Me quedé mucho con la inquietud, porque de una o de otra manera, el domingo pasado tomamos un tiempo para honrar a las mujeres, sobre todo aquellas que son mamá, ya sea biológicamente o simplemente por ser esas mujeres que mentorean a otros pequeños. Y dediqué mi estudio a Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, una mujer llena de virtudes, ¿verdad? Y el detalle, como la misma pregunta lo hace: ¿dónde está? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Verdad? ¿Dónde la puedo hallar? ¿Verdad? Y definitivamente es un reto, ¿verdad?, para que una mujer de Dios pueda estar llena de virtudes, ¿verdad? Y sobre todo cuando vemos aquellas halagos que hace la Escritura con respecto a ella, sobre todo aquella que dice, aquel verso que dice, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa. Como que pareciese que toda la responsabilidad de la edificación de un hogar corresponde a la mujer sabia. Y no, el responsable del hogar en todo momento es el varón. Cuando el Señor se dio cuenta que Adán y Eva fallaron,
aunque la que desobedeció primeramente, la que fue engañada fue Eva, el Señor no mandó llamar a Eva, el Señor estaba buscando a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso has tomado, hiciste lo que te dije que no hicieses? ¿Verdad? Y usted sabe la historia. Entonces el responsable de un hogar en todo momento es el varón, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no se puede equivocar, ¿verdad? Cuando una mujer tiene un esposo difícil, ¿verdad? Como que parece ser muy difícil el poder ser esa mujer sabia en el hogar, esa mujer llena de virtudes. Pero aún la Escritura nos muestra que hubieron mujeres piadosas. A mí me gusta mucho el testimonio, la manera de ser, la manera madura de Abigail. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Qué esposo tan más áspero, tonto tenía. Mas sin embargo ella fue una mujer prudente, movida en una prudencia completa, llena de sabiduría de Dios, que evitó que el rey David manchara de sangre sus manos, cuando tenía todo el derecho humanamente hablando de buscar la venganza. Entonces vemos que es posible. Entonces yo quiero traer justicia al mensaje, porque en cuanto a ser una mujer de Dios o un hombre de Dios lleno de virtudes, hermano, es el reto de todo cristiano. Es el reto de todo cristiano. Entonces, por eso quise dedicar mi atención al verso que simplemente toqué muy rápido el día domingo, y es el que leímos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Como introducción, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Santiago? Él está escribiendo a los hermanos que, queramos o no admitir o aceptar, habían sido esparcidos. Cuando la iglesia de Cristo nace en Jerusalén, no duró mucho tiempo en Jerusalén, hubo persecución inmediata. Y en la medida que la iglesia de Cristo era esparcida, también a la vez era multiplicada. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a esa gente que está en distintos lugares, lejos de su patria original, están esparcidos por el mundo de entonces, que es el Imperio Romano, y se encontraban sometidos a diversas pruebas de toda índole y pruebas muy complejas, ¿verdad? Y es por eso que Santiago dedica el verso 2 y 3. ¿Verdad? Pero no solamente eso, Santiago en el verso 5 les anima a que en medio de las pruebas que ellos estén pasando, que vuelvo a repetir, son de toda índole, son muy complejas, les anima a buscar de parte de Dios sabiduría. Y fíjese cómo dice el verso 5, Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Así que lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando estamos pasando por pruebas desconocidas incluso para nosotros, lo mejor que podemos hacer es orar al Señor, pedir del Señor sabiduría, dirección para poder reaccionar bien en el momento de la prueba. Y Santiago aprovecha para hablar, ¿verdad?, que eso es lo mejor que les recomienda hacer, ¿verdad? De entrada es lo que les recomienda hacer. Ellos eran miembros, ¿verdad?, de las clases más pobres. Usualmente los cristianos eran menospreciados a causa de su fe, ¿verdad? Y perdían la oportunidad que los paganos tenían: mejores puestos, mejores salarios, bien acomodados, ¿verdad? En muchas regiones de aquellos entonces, el cristiano por causa de su fe era menospreciado, ¿verdad? Y sufría injusticia social. Entonces terminaban siendo, ¿verdad?, gente pobre, gente trabajadora, ¿verdad? Y que en cierto momento se encontraban a la merced de los dueños, de sus amos, y en casos muy extremos eran arrastrados, ¿verdad?, hacia las autoridades cuando eran acusados injustamente. Ese era un tipo de prueba que se encontraban los cristianos. No se les daba el pago justo, o muchas veces no se les pagaba a causa de sus trabajos realizados. En vez de ejercitarse en la paciencia y la humildad, los hermanos estaban en juicios los unos con los otros. Por eso Santiago exhorta a aquellos hermanos que se atrevían a levantar juicio legal
en contra de sus mismos hermanos en la fe. Y esa era parte también de la prueba de los santos. Vivían desunidos, vivían en pleitas y vivían en medio de envidias. Todo eso lo encuentras en la epístola de Santiago, ¿verdad? Y su actitud de algunos de ellos era materialista y mundana. Y el pueblo de Dios estaba en medio de esa diversidad de problemas, de esa diversidad de pruebas y conflictos. Y me gusta cómo Santiago empieza al hablar que se gocen, hermanos míos, gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas. No todas las pruebas son iguales, hermano. En algún momento he mencionado de eso, ¿verdad? Hay pruebas que no son muy fuertes, pero duran mucho tiempo. No son muy agudas, pero duran mucho tiempo. Hay pruebas que duran poco tiempo, pero son demasiado agudas, ¿verdad? Y quiera o no, hay una situación de frustración, una por duración y otra, ¿verdad? Por la intensidad de la prueba. Muchos de nosotros pasamos por pruebas desconocidas. No nos sabemos todas las cosas, hermano. Y a veces nos vamos a encontrar en pruebas desconocidas. A mí como pastor me da mucha risa cuando escucho a los hermanos, ¿verdad? Y cada quien tiene su aflicción diferente. Pero hay veces que vienen unos, desde mi perspectiva humana, con una pruebita así, de este tamaño. Y cuando escucho a otros hermanos, tienen una pruebota, hermano, gigante. Y cuando escucho al de la prueba chiquita, ¿verdad? Y veo su angustia y veo su pesar y veo su dolor, ¿verdad? No quiero ser insensible, pero a veces para animar le digo, hermano, te estás ahogando en un vaso de agua. Estás en una tormenta que se está desarrollando en un vaso de agua. Ahora, no tengo la licencia de platicarle lo que otra gente está pasando, pero muchas veces eso sucede en nuestra vida. Nuestra prueba, ¿verdad? Para nosotros es tan intensa y tan grande, pero cuando la comparamos con otro hermano que pudiera estar sufriendo peor, hermano, no estamos tan mal. Y lo cierto, hermano, que cada quien es probado en la medida que puede soportar. Eso dice la Escritura. El Señor no es injusto para permitir que una prueba, ¿verdad?, nos aplaste. La que llega a nuestra vida es porque Él sabe que la podemos pasar. Entonces, es importante que note eso, ¿verdad?, que son pruebas diversas, ¿verdad?, y el Señor por algo las permite. Ahora, hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente ante la prueba? Le estoy hablando a hijos de Dios. Si usted ha recibido al Señor como su Salvador y como el Señor de su vida, debe de haber una actitud con respecto a las pruebas. El que no conoce a Cristo, hermano, también tiene pruebas, pero posiblemente no tiene la exigencia de que la actitud que tú y yo debemos de tener, Él la debe de tener. Tú y yo como hijos de Dios debemos de tener una actitud. Y el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El mismo verso habla de esa actitud que debe de haber en nosotros. Por eso el tema de esta noche, ¿verdad?, tiene que ver con esa actitud. Gózate cuando te encuentres en las pruebas. Gózate cuando te encuentres en la prueba. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, esa es la actitud que debe de haber en nosotros cuando estemos pasando por las diversas tribulaciones o pruebas. Cuando el verbo dice tened, ¿verdad?, este verbo aparece como orden, no es una opción. Si quieres, gózate. No, tienes que asegurarte que te estás gozando. Es un mandato, es una orden. Santiago está apelando a los creyentes, no a los inconversos, a los creyentes, a usted y a mí. La Escritura está apelando a que tomemos una decisión personal acerca de cómo vamos a responder ante las pruebas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Lo que la Escritura está apelando en esta noche en nuestros corazones es tiempo de tomar una decisión de cómo vamos a responder usted y yo ante las circunstancias difíciles, ante las situaciones difíciles que la vida trae en sí mismo. Ahora, hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen al Señor? Amén. Ok.
Pues conocer a Cristo, hermano, es lo mejor que le puede pasar al hombre. Conocer a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Así que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que usted y yo nos sintamos felices, aún en los momentos más difíciles. ¿Okay? Preocupémonos que Cristo no esté con nosotros o que Cristo no sea una realidad, porque lo único que nos espera es una condenación eterna. Pero si Cristo es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Cristo lo cambia todo, nos da una perspectiva diferente. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario en Cristo para presentar esa actitud de dicha, de gozo, de felicidad, aún en las dificultades, sean las que sean. Para creyentes es probable que las pruebas no son un sinónimo de gozo. A pesar de que conocemos a Cristo, es muy probable, es casi seguro que las pruebas no son un sinónimo de gozo. Pero quiero que noten esto. Pero lo que sí debe de ser es que cuando tú y yo veamos los resultados de las pruebas, eso sí debe producir gozo en nuestras vidas. Si bien la prueba no es motivo de gozo, cuando tú y yo tenemos un entendimiento del producto terminado al final de la prueba, eso debe llenar nuestros corazones de gozo. Y no es nuevo. Fíjate lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 10 al 12. Mateo 5, verso 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12. Gozaos. Amados, ¿están escuchando? Gozaos. ¿Pero qué vino antes? No lo olvides. Persecución por causa de la justicia. No olvides. Vituperios. Persecución una vez más. Mintiendo contra vosotros. Dice, gozaos, verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o nuestra recompensa, nuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Vuelvo a repetir, en lo cual vosotros os alegráis. Si la prueba produce por un momento corto cierto sentido de aflicción, pero lo que viene al final de ella, hermano, es un gozo, hermano, que no tiene medida, no tiene comparación. Y también estas escrituras nos muestran que si Jesús sufrió, nosotros debemos de compartir esas experiencias que producen madurez en nuestra vida. Si Jesús sufrió, tú y yo debemos de ser participantes de las mismas experiencias de nuestro Señor, las cuales van a producir madurez en nuestros corazones. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si eres hijo, eres heredero. Si eres hija, eres heredera. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que podemos estar seguros que la Escritura, ¿verdad?, de una o de otra manera, nos lleva a analizar los resultados que deja la prueba, la tribulación, para podernos gozar en ese producto final. Si bien la aflicción misma no produce gozo, pero sí lo que el Señor quiere hacer a través de ella, eso debe de producir gozo en nuestros corazones. Y recordar una y otra vez que si Jesús sufrió, ¿quiénes somos tú y yo para no sufrir? Si queremos ser herederos con Él,
¿verdad?, coherederos con Cristo, tenemos que padecer juntamente con Cristo. La queja y la murmuración no deben, hermanos, hermanas, la queja y la murmuración no deberían de estar presentes cuando estamos pasando por diferentes pruebas, sino todo contrario. Lo que debería de estar presente es el gozo, la alegría, la dicha de saber que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a un nivel mayor de responsabilidad en su reino, para producir algo más precioso en nuestra vida. Él, a través de las pruebas, nos está invitando a madurez espiritual. Y por eso tú y yo deberíamos de reflexionar un poquito, ¿verdad? Cuando viene la prueba y en vez de dar lugar a la murmuración y a la queja, demos lugar a que el Señor es ese perfecto maestro que está diseñando algo o va a diseñar algo precioso en nuestras vidas, en la medida de que tú y yo seamos aprobados en la prueba que estamos pasando. En realidad, muchos de nosotros ni siquiera deberíamos de sentirnos aptos para servir al Señor si no hay ese tipo de alegría y gozo en nuestras vidas cuando estamos en la tribulación. A ver si me voy a entender, ¿ok? Si usted cree que es apto para servir al Señor, sería muy saludable que se asegurase que cuando está pasando por una prueba, ¿verdad?, usted no da lugar a la queja y a la murmuración. Porque si usted va a servir y otros le van a ver en su servicio, imagínese que los otros, en vez de que lo vean glorificar al Señor, lo vean murmurar y quejándose delante del Señor. Además que nuestro Dios no solamente es un Dios todopoderoso, es un Padre. Es un Padre y Él te ama, hermano, hermana, Él te ama. Y no es justo que tú y yo le demos lugar a la queja y la murmuración, aun cuando la tribulación nos toca la puerta y nos visita. Este verso dice que haya en vosotros un sumo gozo. Esta palabra de sumo nos da la impresión que está hablando de un gozo o de un agradecimiento delante de Dios a su máximo nivel. Yo siempre he admirado a la gente que se dedica a los videos de YouTube. Admiro su constancia, admiro su pasión, ¿verdad? Porque lo que se trata en los medios sociales es tener muchos seguidores, de eso se trata, ¿verdad? Algunos tienen éxito sin querer, algunos lo planean, ¿verdad? Entran en esa situación de mercadotecnia para conseguir más seguidores, lo que sea. Pero yo veo sobre todo aquellos que andan visitando lugares, andan comiendo de todo, hermano, ¿verdad? Y cuando están mordiendo eso, ¿verdad?, como que dice, y hacen unas caras y unos gestos, ¿verdad? Como que el bocado que tiene en ese momento en su boca, ¿verdad?, está en ese máximo nivel de expresión de la ricura de lo que está comiendo. Y tú y yo debemos entender que aquí dice que haya un sumo gozo. Es decir, que cuando estemos en medio de la prueba, podamos proyectar una impresión de gozo o de gratitud delante de Dios a su máximo nivel. Y yo creo que estoy hablando, hermano, cosa que no hemos alcanzado. Yo creo que estoy hablando, estamos muy lejos de eso, y me cuento yo. Pero de eso se trata la madurez espiritual. Y recuerda, si eres hijo de Dios, es posible. Eso es para ti y para mí. Cuando la queja o la murmuración se apodera de nuestra vida, en medio de las dificultades sucede algo trágico en nuestras vidas. Se detiene el crecimiento espiritual. Vuelvo a repetir. Cuando tú y yo damos lugar a la queja, damos lugar a la murmuración por causa de lo que estamos pasando, se refrena, se detiene nuestro crecimiento espiritual. Se refrena, ¿verdad?, de tal manera que hasta en vez de ver con claridad, empezamos a desarrollar una visión toda llena de confusión. Vemos borroso. Nada de lo que nos sucede como que tiene sentido para nosotros. Nuestra vida se estanca y dejamos de mirar o dejamos de ir a mirar las maravillosas promesas y bendiciones que el Señor
nos muestra en su palabra y que Él ha hecho en nuestra vida en el tiempo pasado. Solo por dar lugar a la murmuración o dar lugar a la queja. ¿Por qué tú y yo somos probados? En nuestra iglesia hemos enseñado razones por las cuales el cristiano es probado y hemos citado como 9 o 10 diferentes razones. Hoy quiero unirme al texto de Santiago para en una manera sintetizada resumir el resultado que las pruebas producen en la vida del creyente. Y esto está en el verso 3 y quiero que lo visualices. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El domingo pasado les decía que algunas versiones utilizan virtud en lugar de paciencia, que en este caso es la que utilicé el domingo y es la que me gusta usar, ¿verdad? Creo que virtud nos da una idea más amplia de lo que Dios hace en nuestra vida cuando nos disponemos a creerle a Él, a confiar en Él. Vuelvo a repetir verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, ¿cuál es la razón por la cual el cristiano es probado? Porque el Señor quiere producir en nosotros virtud. Y no solamente Santiago dice eso, también Pedro lo dice, segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ¿qué dice? A vuestra fe, ¿qué más? Virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Exactamente la misma idea de Santiago, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Añadid, dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Así que, viendo este verso, el verso 3 de Santiago, yo puedo en una forma sencilla entender que las diversas pruebas prueban nuestra fe. Las diferentes adversidades o tribulaciones que pasamos tienen un propósito, probar nuestra fe. Y cuando finalmente nuestra fe, nota, es aprobada, no probada, cuando nuestra fe es aprobada, se produce en nosotros virtud. ¿Están conmigo? Las tribulaciones hacen que nuestra fe sea probada, pero cuando esta fe es probada, entonces se produce en nosotros virtud. Vamos a tratar de definir en una forma sencilla lo que es virtud, por lo menos en base a las escrituras que leímos, la de Santiago y la de Pedro. La virtud de la que habla la escritura es aquella que se produce en el creyente desde el momento que se dispone a hacer lo correcto delante de Dios, caminando en fe, en obediencia, creyendo en las promesas y en su fidelidad. El resultado en el creyente es madurez espiritual o virtud. ¿Okay? Vuelvo a definir. La virtud de la que habla la Escritura, recuerden, por lo menos Santiago y Pedro que lo cité, es aquella que se produce en el creyente desde el momento que se dispone a hacer lo correcto. ¿Lo correcto delante de quién? ¿De los hombres? No, lo correcto delante del Señor. ¿Cómo? Caminando en fe, en obediencia, creyendo en las promesas y en su fidelidad. El resultado en el creyente será madurez espiritual o virtud. Por eso podemos recordar con alegría que las pruebas que el Señor permite en la vida del cristiano van a hacer de él un mejor cristiano. Creo que cuando pongo esa lista de 9 o 10 razones por las cuales el cristiano es probado, una de ellas dice así, para que el cristiano sea un mejor cristiano. Y tú y yo deberíamos de gozarnos simplemente por eso. Cuando venga una tribulación y ya estés enfrente de ella, recuerda eso. El Señor la permite porque si eres un buen cristiano, aún quiere que seas mejor. Esa es una de las razones. A través de las diversas pruebas podemos o tenemos la oportunidad de arraigar en una mayor profundidad nuestras raíces con nuestra relación con Dios, hermano. Esto es precioso y muchas veces perdemos, o la mayoría de las veces perdemos esta oportunidad. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las tribulaciones,
es una oportunidad que Dios nos pone a nosotros para que podamos arraigarnos con una mayor profundidad en nuestra relación con Él. Así de sencillo. ¿Recuerda lo que Santiago le dice a los creyentes cuando estén en diferentes pruebas? Les da un consejo. Si te hace falta sabiduría, ve y pídela. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos hacer tú y yo cuando nos encontramos en problemas, en dificultades, es ir y correr a los pies del Señor. Si tan solo dejáramos de quejarnos, hermano, por lo que estamos atravesando y nos tiráramos a los pies del Señor en oración y les presentáramos nuestras cargas, hermano, las cosas cambiarían. Fíjate cómo dice la Escritura. Este es Pedro una vez más, primera de Pedro 5, 6, 7. Precioso este pasaje. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Como que no era tiempo en ese momento. En el tiempo de la aflicción no es momento de exaltación. Pero Pedro dice, humíllate delante del Señor. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, toda nuestra angustia sobre de Él. Nota, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando la tribulación se presenta y ya no podemos sacarle la vuelta, ya estamos en medio de ella. Recuerda, no solamente el Señor quiere hacerte un mejor cristiano, sino también nos está dando una oportunidad para que nuestra relación con Él sea más firme, sea más fuerte. Pero tenemos que correr a Él, tenemos que platicar con Él. No des lugar a la queja. La queja y la murmuración va a ser más larga la distancia entre tú y el Señor. Pero la oración, ¿verdad? Tu dolor, tu aflicción, puede ser la oportunidad para que conozcas el consuelo que solamente viene del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿cuál es el plan maestro de Dios para nosotros al ser probado en las diferentes pruebas? Parece ser que el verso 3 ya contestó algo, pero el verso 4 está más rico. Además de que el Señor quiere que nuestra fe sea probada y que podamos tener madurez espiritual, el verso 4 nos habla de un plan todavía mayor, más diseñado que Dios tiene para nosotros a través de las diferentes pruebas. Y quiero mostrártelo. Dice el verso 4, mas tenga la virtud o la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que el plan maestro de Dios se cumpla en nosotros, es necesario ser hallados, aprobados en las diferentes pruebas en una forma completa. El plan maestro, el combo, el paquete del diseño del plan del Señor sobre nuestras vidas, a través de lo que quiere hacer a través de las pruebas, hermanos, solamente va a ser una realidad en nuestros corazones cuando tú y yo seamos hallados, aprobados en las diferentes pruebas en una forma completa. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo necesitamos asegurarnos que somos enteramente entrenados para caminar en obediencia. Que tú y yo somos enteramente entrenados para caminar en obediencia. Por eso el domingo cité un ejemplo medio especial que corresponde a esta frase. Cuando usted ve a un luchador, a un deportista, a un músico, alguien que toca el violín, hermano, usted puede ver y se goza pero usted no sabe cuántas horas de entrenamiento hay detrás de ese concierto. Usted no tiene idea. Hay gente que empezó a tocar el instrumento que domina desde que era pequeño. Sus padres, ¿verdad?, los llevaron a esa disciplina de artes musicales. Y hay niños y niñas que a los 6, 7 años empezaron tomando un violín de un cuarto chiquitito, hermano. Y al principio posiblemente no hacían gran cosa,
Pero la práctica hace la diferencia. Usted puede ver a ese pequeño a su corta edad, posiblemente a los 13, a los 18, hermano, toca piezas que a uno se queda con la boca abierta. Y aunque uno tenga habilidades en sus manos, aunque uno tenga conocimiento musical, ¿verdad? Uno no puede lograr lo que alguien ha logrado a través de la práctica. Esta constancia de la que nos está hablando Santiago, esta situación de que la virtud o la paciencia esté en una forma completa, solamente se desarrolla en la vida del creyente cuando se asegura de aprender o a ejercitarse, se ejercita a caminar en obediencia. Y esto no tiene mucha ciencia. Empieza a ser obediente. Empieza. Obediencia desde el ámbito familiar, obediencia en tu trabajo, obediencia en la iglesia, obediencia a la palabra del Señor. Va a venir desafíos, ¿verdad? Tu vida va a haber veces que te vas a rebelar en contra de la autoridad, en contra del mandamiento del Señor, pero tu deber es hacer lo que el Señor quiere que hagas. Tu deber es hacer lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Y yo hacía énfasis que esta mujer de la que habla Proverbios 31 con 1 kilo de cualidades es porque cuando vinieron esos desafíos en su vida, hermano, los tomó y fue aprobada. No hay virtud que se desarrolle en la vida del individuo si no tiene un tiempo de prueba. ¿Cuántos quieren crecer en paciencia? Ya sabes lo que viene. Señor, hazme paciente. Pues el Señor te tiene que poner en situaciones donde tu impaciencia, ¿verdad?, sea movida para que tú crezcas en paciencia. Señor, dame amor por mis enemigos. Entonces el Señor tiene que producir o permitir que tu enemigo se levante aún con más furor en contra tuya para que tú puedas desarrollar esa virtud. Y por eso Santiago toma el cuidado para decir, mas tenga la paciencia su obra completa. Y esto significa que tú y yo debemos asegurarnos de que estamos siendo entrenados en obediencia. Que te salen músculos, si pudiera decirlo así. Te salen músculos. Hermano, yo me gozo cuando veo deportes, hermano. Yo me gozo cuando veo gente preparada. Yo me gozo. Y sabes que yo lo respeto, porque son disciplinas que no se dan nada más porque sí. Son disciplinas que implican trabajo, ¿verdad? Y los deportistas hasta tienen ciertos músculos, depende del deporte, hay ciertas partes de su cuerpo se desarrollan. Ojalá tú y yo tengamos músculos espirituales a causa de la obediencia, que seas tan obediente, hermano, hermana, que hasta músculos de obediencia tengamos. Así que la meta del Señor, de acuerdo a lo que Santiago nos dice, es, número 1, que seamos perfectos. No solamente quiere madurarnos en una forma general, sino en una forma específica. Santiago dice en el verso 4 que seamos perfectos. La palabra que se usa aquí, perfectos, en el griego significa completamente equipados, gente madura. Es lo que se refiere a la Escritura, gente completamente equipada, gente madura. Aquí tiene una connotación de una fe madura que proviene de un caminar en fidelidad. ¿Están conmigo? No una fe así subjetiva, sí, yo lo creo, no, hermano. Esta madurez o esta palabra de perfección tiene que ver con aquella que viene de un caminar fideligno, de caminar una y otra vez siendo fieles delante del Señor, de alguien que en realidad ama el servir. Hermano, yo no sé si te has fijado, pero hay gente que tiene el don de servir. Pero hay gente, hermano, que es lo que le da vida, hermano. Es su esencia. Ahora, cuando se queja, yo cuestionaría si tiene el don de servir. Cuando se enoja, cuando se sirve, yo cuestionaría si tiene el don de servir, ¿ok? Pero aquel que ama servir, hermano, ¿verdad? Desarrolla cierta afabilidad, desarrolla cierta paciencia, cierta virtud, hermano, que produce, ¿verdad?, el estar completamente equipado, madurez en esa persona. El ser perfectos aquí no tiene que ver nada de ser una persona sin pecado o sin falta alguna. Tiene que ver con un equipamiento completo, de que tú caminas una y otra vez
correctamente. Una y otra vez haciendo el bien. Una y otra vez hallándote fiel en lo que el Señor espera de ti. Segundo, en el plan maestro del Señor, a través de las pruebas, quiere que seamos cabales. No solamente perfectos, sino que seamos cabales. Y esto se refiere o es un término utilizado para salud. Y lo que Santiago quiere referirse aquí, que gocemos de una salud espiritual. Yo le pondría integridad. Ser cabal es ser una persona íntegro. Que eres el mismo cuando están todos o cuando no hay nadie. Que eres un hombre de Dios de una sola pieza. Hermana, que usted es una mujer de una sola pieza. Y esta integridad solamente se logra en la vida de los hijos de Dios cuando se ejercitan en obediencia. Fíjate, has desarrollado tanto músculo en cuanto a la obediencia que ya es tu vida, ya es tu carácter. No tienes que esconderte de nadie para tratar de ser lo que no eres en secreto. Ya hay integridad en tu persona, parte y resultado de que te has ejercitado en la obediencia. Y número 3, el Señor en su plan maestro que tiene para con nosotros cuando atravesamos en diferentes tribulaciones es que estemos completos. Estemos completos. Dice el texto, sin que os falte cosa alguna. Eso significa estar enteramente completos, estar perfectamente completos. Cuando la madurez es una realidad o empieza a ser una realidad en nosotros, hermano, usted se va a dar cuenta que la madurez no habla de lo que sabes. La madurez es el reflejo de lo que eres. Vuelvo a repetir. Cuando tú empiezas a caminar en obediencia y empiezas a hacer tu estilo de vida y empiezas a crecer en integridad, vas a disfrutar esos principios, si pudiera decir, de madurez en tu vida. No por lo que sabes, sino por lo que ya eres, por la gracia del Señor. La madurez es el fruto que vemos y desarrollamos en medio de las crisis. Yo no sé si te has fijado, pero una persona que no es diestra cuando vienen las tribulaciones, además de dar lugar a la queja, además de dar lugar a la murmuración, ¿verdad? Termina siendo, ¿verdad? Un drama, ¿verdad? Como que se va a acabar el mundo por lo que está pasando, está viviendo. El que ha alcanzado, ¿verdad? Cierto ejercitamiento en la obediencia, ha crecido en confianza en el Señor y sabe que el Señor tiene cuidado de él o de ella. Por eso, ¿verdad? Vemos su fruto cuando está en medio de la crisis. La madurez es el carácter afable de Cristo en nosotros. Cuando tú y yo nos hemos sometido, ¿verdad?, al trabajo, a la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Vuelvo a repetir esta. La madurez es el carácter afable de Cristo. Cuando tú y yo nos hemos sometido nuestras vidas para que el Espíritu Santo simplemente obre en nosotros. Este sentir de plenitud nos permitirá sentir un sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque el plan maestro no solamente es que estemos enteramente equipados, no solamente es que seamos hombres y mujeres de integridad de una sola pieza, sino que no haga falta de nada. Que tú sepas que estás completo, que tu dependencia al Espíritu Santo para que Él obre en tu vida en medio de las crisis produzca confianza, seguridad. Y cuando tú has desarrollado y te has ejercitado en ese mover, en ese caminar, lo que viene en tu vida es plenitud, contentamiento. No viene, hermano, ninguna razón para que te lamentes. Ahora, quiero terminar. Hace bastantes años leí seguido los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y traté de hacer la conexión, sobre todo hay una bonita conexión entre Éxodo, el libro de Números y Deuteronomio, como que los abraza los dos. Y al leer estos libros, ¿verdad?, me di cuenta de lo que el libro de los Hebreos habla con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue duro en su corazón,
Fue duro, hermano. El Señor hizo tantos milagros y tantas maravillas, hermano, visibles, y si pudiera decirlo, palpables. Milagros enormes, desde el hecho de que manifestó su presencia en el monte de Sinaí, hermano. Ese monte temblaba porque la presencia del Señor estaba ahí. Depositó sus leyes escritas con el dedo de Dios, se las entregó a ellos, hermano, y milagro tras milagro en el desierto. Abrió el mar, hermano. Pasaron ellos en seco, sus enemigos quedaron ahogados, todos, incluyendo el faraón, ahogados. Y cuando usted ve su travesía en el desierto, los ve quejándose una y otra vez, murmurando una y otra vez. El autor de los Hebreos recuerda eso y lo menciona. Hey, duros de corazón, duros de servir. Porque tan pronto venía una aflicción a sus vidas, y en vez de recordar la fidelidad de su Dios, daban lugar en su corazón a la murmuración, y se desviaban en sus pensamientos, y se desviaban en sus emociones hacia el Señor, se desviaban de Él y murmuraban una y otra vez. Y yo recuerdo que cuando leí ese pasaje, ¿verdad? Leí estos libros, yo mismo movía la cabeza. No puede ser, qué pueblo tan más duro. Me expresaba a sí mismo, qué pueblo tan más duro, qué pueblo tan más contumaz, qué pueblo tan más necio, tan más obstinado, tan más ciego, decía. Y llegó un momento que en mi fervor, en mi emoción, ¿verdad? Dentro de mí dije, Señor, si tú me hubieras permitido ser testigo y ser parte del pueblo de Israel y haber vivido todas esas experiencias, Señor, yo no hubiera murmurado delante de ti. Apenas acabé de pensar eso en mi corazón y el Espíritu Santo vino así directo. Cállate, mentiroso. Así, hermano, cállate, mentiroso. Tú estás cortado con la misma tijera. Uy, hermano, sentí feo, pero descubrí que no era tan bueno como yo pensaba. ¿Y sabes qué saca a la luz esa triste realidad de nosotros? Los conflictos, las aflicciones. Porque cuando estas aparecen, en lugar de correr a Dios, hermano, murmuramos de Él, nos quejamos delante de Él. No va a haber forma de que la mujer sea una mujer virtuosa. No va a haber forma que un hombre sea un hombre virtuoso, un hombre sabio, si la completa obediencia no es una realidad en nuestras vidas. Tú tienes que escoger en tu corazón gozarte anticipadamente cuando vengan las pruebas. Si no las entiendes, no te quejes, corre a sus pies, corre, echa esa ansiedad, echa esa tribulación, pero no dejes de crecer espiritualmente. No dejes. Hay gracia cuando el corazón del hombre o de la mujer se humilla delante del Señor. Sea la razón de tu prueba. Sea la razón de tu prueba. Hay veces, ¿verdad?, que sí nos sentimos como defraudados de parte de Dios, nos sentimos como abandonados de parte de Dios, pero hay veces que nos levantamos en ira en contra de nuestro Dios. Oh, yo pensé que me querías, yo pensé que me amabas, ¿verdad? Y ahora no voy 3 domingos para que se te quite, ¿verdad? Y ahora no doy mis ofrendas y mis diezmos para que se te quite. Ahora no le hablo a mis compañeros de mi trabajo de ti. Como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a nuestro Dios, hermano. ¿Cómo reaccionas cuando están en las tribulaciones? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Es tiempo, hermano, de crecer en obediencia. Es tiempo. Y he hecho mención tanto el miércoles antepasado y el domingo pasado. Lo quiero hacer. Puedes estar cansado, puedes estar cansada, pero no desanimado. Y qué bueno que el Señor le percibe a la iglesia de Filadelfia. Sé que estás cansado. Porque ¿sabes cuál es el próximo paso del cansancio? El desánimo. Ese es el próximo. Y en el desánimo, el gozo ya está muy lejos. Así que yo te invito que le pidas al Señor: Señor, pon en mi corazón la disposición de gozarme aún cuando la prueba esté enfrente.
Pon esa disposición. Y que yo pueda en fe caminar en obediencia, creyendo que tú eres fiel y que tus promesas se cumplirán. Creyendo que tú estás permitiendo esto para que yo sea un mejor cristiano, una mejor cristiana. O simplemente porque tienes un plan divino donde me quieres equipar en una forma completa. Quieres que crezca en integridad, pero sobre todo que yo me sienta seguro de que no hay necesidad de nada en mi vida a causa de que he pasado esa prueba con fidelidad delante de ti. Te invito a ponerte de pie, iglesia. Yo no sé dónde tu vida está siendo probada. No sé cómo está siendo probada. Posiblemente está siendo probada en tu matrimonio. Posiblemente está siendo probada en tu matrimonio. Pero qué bonito cuando tú puedes por fe visualizar que el Señor te permitió estar casado, estar casada con una persona que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Que esas situaciones difíciles que a veces se dan en el matrimonio son simplemente una invitación para invitar al Señor, y que tú puedas crecer en una dulce comunión con el Señor y puedas ver la mano de Dios obrando en tu hogar. Puede ser que la prueba no sea en tu hogar, sea en tus hijos. Puede ser que la prueba sea en tus padres. Pues la Escritura nos marca caminos de obediencia, caminos de obediencia. Puede ser que tu prueba sea de un sentido, no sé, económico, alguna circunstancia legal que te lleva a la frustración, te lleva a la desesperación. Pero recuerden este día, el Señor no va a permitir que seas probado más de lo que no puedes soportar. Así como viene la prueba, también viene la salida. Confía que Él es fiel. Él es fiel. Y recuerda, si el Señor la permite, es porque no son necesarias. No va a haber hombres virtuosos, no va a haber hombres piadosos, no va a haber hombres de Dios, no va a haber mujeres de Dios, si no nos ejercitamos en obediencia en medio de las pruebas. Señor, en esta hora, Señor, tú conoces, Señor, lo que tu pueblo está experimentando. Pero es hora de confiar en ti, es hora de caminar en obediencia, es hora de asegurarnos que esa obediencia está completa, que estamos enteramente ejercitados en obediencia. Si tú tienes esa tendencia de apartarte de Dios, de murmurar, de quejarte, de frustrarte cuando viene la adversidad, toma este tiempo para pedirle perdón al Señor. Humíllate delante de Él. Fía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. dile una vez más. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa
Quisiera hacer una invitación en esta hora. Es muy seguro que nosotros, en vez de ser o haber terminado aprobados en muchas pruebas, hemos terminado reprobados. Pero recuerda el consejo de Santiago: ¿andas escaso de sabiduría? Ven y pídela. Ven y pídela. Y la actitud del Señor es darte en una buena medida y sin ningún reproche. Si algo quiere el Señor hacer contigo es dotarte, capacitarte, pero es necesario que nos humillemos. Si tú quieres esa oportunidad de parte de Dios: Señor, capacítame, Señor, para ser aprobado en las diferentes pruebas. Te he fallado, Señor, te pido perdón, las he reprobado, pero no quiero continuar, Señor, caminando de esa manera. Yo te invito, si hay ese deseo en tu corazón, vente aquí enfrente, vamos a orar y vamos a solicitar del Señor sabiduría. No te dé pena. Expone esa pena, expone esa vergüenza, simplemente pasando y dile: Señor, reconozco, he fallado, he reprobado una y otra vez, pero me acerco y pido de tu misericordia, Señor. Perdóname, Señor, porque no pude visualizar que era una oportunidad, Señor, que tú me dabas para ser ejercitado, ejercitada, Señor, en obediencia. Perdóname. Yo te invito a tomar ese momento para ponerte a cuentas con el Señor. Dile: perdóname, Señor. Reprobé esa prueba, Señor. La reprobé, no la pasé, Señor. Vengo con vergüenza, con dolor delante de ti en esta hora. Perdóname, Señor. Di lugar a la ira, Señor. Te representé mal, Señor. Te representé mal. Perdóname, Señor. Ayúdame. Dame de tu sabiduría, Señor. En esta noche, Señor, quisiera que fuese cortado ese lastre de vivir en desobediencia, Señor. Señor, tú tienes poder para cortar esas ataduras, esos yugos. Renuncio, Señor, de todo corazón a seguir viviendo un estilo de vida, Señor, en desobediencia. Hoy dispongo en esta noche mi corazón, Señor, para gozarme cuando venga la prueba, Señor. Hoy dispongo mi vida, Señor, para ejercitarme en obediencia, Señor, haciendo lo correcto delante de tus ojos. Dame de tu gracia, ayúdame, dame de tu sabiduría, Señor. Hoy intercedemos como Santiago nos aconseja. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así como está en este lugar, yo le invito que, si es el Señor llevándolo a esta situación, hágalo en confianza. Que esta noche podamos decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer íntegro, íntegra. Deseo ser íntegro. Que cuando la adversidad, la lucha venga, Señor, mis pensamientos y mi corazón no cavilen, Señor, apartándose de ti, Señor. Que no huya de tu presencia, Señor. Que no huya de ti, Señor. Que corra a ti, Señor. Si el Señor te pone eso en tu corazón, díselo con tus propias palabras. Señor, no más doble ánimo, Señor, sobre mi vida, Señor.
Yo quiero ser un hombre íntegro delante de tus ojos. Deseo ser una mujer íntegra delante de tus ojos. Entréname en obediencia, Señor. Entréname en obediencia, Señor. Señor, al principio sé que no lo voy a entender, Señor, pero los resultados, Señor, hablarán por su propia cuenta. El testimonio de tu Espíritu Santo será una realidad, Señor. Posiblemente no es el tiempo de la exaltación, pero hemos entendido que nos humillemos bajo la mano poderosa tuya, mi Dios. Que pongamos toda preocupación, toda ansiedad, Señor, sobre de ti, Señor. Hoy lo hacemos en esta noche. Hoy lo hacemos, Señor. Levanta un pueblo lindo y precioso, Señor, digno de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En una forma suavecita digamos la parte del coro. Y créalo, créalo. El Señor está obrando. Santiago no lo presenta. Él está obrando. Sí, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Señor, te damos gracias. Trae a nuestra memoria, Señor, lo que tú quieres hacer. Que estemos enteramente equipados. Que seamos hombres y mujeres íntegros, de una sola pieza, de carácter. Señor, y que estemos completos en ti. Que no andemos buscando ni teniendo la necesidad de buscar lo que solamente tú haces en nosotros cuando vivimos ejercitados en obediencia. En el nombre precioso de Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Déselo fuerte al Señor. Salúdese el uno al otro en el amor del Señor. Y como siempre, si usted trae su expresión de amor con alegría, preséntela al Señor.